El día de hoy les vamos a hablar sobre China, empezando por su descripción general, comportamiento del PIB, acuerdos comerciales, exportaciones e importaciones, deuda pública de China, políticas económicas y sus respectivas conclusiones. Datos generales de China. Según el Banco Mundial, la población calculada de China al año 2024 es de 1,41 mil millones de habitantes. La moneda oficial en China se llama renminbi, lo cual significa moneda del pueblo, pero es mundialmente conocida como yuan. Es exactamente lo mismo, es decir que 5 renminbis equivalen a 5 yuanes. Lo único que varía es su nombre. China tiene una longitud de aproximadamente 14.000 kilómetros, que se extienden aproximadamente 5.200 kilómetros de este a oeste y 5.520 kilómetros de norte a sur. China tiene un régimen político unitario, es decir que un solo gobierno de corte socialista lidera a toda China, ejerciendo poder político y estatal alrededor de toda China. Su gobernante actual se llama Xi Jinping, que lleva gobernando desde el 13 de marzo del 2013 hasta la actualidad, y es el jefe. Hola, buenas noches a todos. Hoy les vengo a hablar sobre las tasas económicas del país de China, en el cual analizamos ciertos ítems, el cual el primero es el PIB nacional. En el PIB nacional analizamos del año 2010 al 2020, en el cual nos ve reflejado que en el 2010 tuvo su pico más alto, que fue en el 10,60%, y también en el 2011, que fue del 9,50%. A continuación les vengo a nombrar las siguientes tasas más bajas que representaron en esos años, que fue en el 2020, que puedo decir que fue por la pandemia que hubo en ese entonces, en el cual tuvo una caída del 2,30%, y en el 2022 tuvo un pequeño aumento que fue del 3,10%. A continuación, como siguiente tabla, también analizada desde el 2010 al 2020, es la tabla de la inflación. En la tabla de la inflación tenemos las tasas más altas del año en el 2011 con un 5,6% y las tasas más bajas las tenemos en representación en los años del 2010 con un 3,2%. A continuación les vengo a hablar sobre las tasas del desempleo en tanto hombres como mujeres. Las tasas más altas se representaron en el año 2017 y 2018, en la cual tuvo un 4% para los hombres y un 3% para las mujeres. Y en el 2018 tuvo un porcentaje de 4,6 para los hombres y 3,7 para las mujeres. Y las tasas más bajas se representaron en el año 2020 y 2022. Productos más exportados e importados por China. Exportación. Las maquinarias y equipos electrónicos como los celulares, productos manufactureros como juguetes, vehículos y partes automotrices, productos químicos, maquinaria eléctrica, textiles y confecciones y muebles. En cuanto a importaciones de China, tenemos petróleo crudo, plástico, aparatos ópticos, gemas y demás minerales que se puedan encontrar en otros países. Acuerdos comerciales de China. Principales socios y acuerdos comerciales. De sus principales socios tenemos a Hong Kong, el cual es uno de los grandes socios en reexportaciones y en canales financieros y logísticos. Tenemos a Vietnam, el cual ha crecido mucho el último año como destino de exportaciones y fuente de insumos de China. Tenemos también a Japón y Corea del Sur, que sabemos que son unos grandes aliados con China, por su cadena de suministros tecnológicos y sus demás componentes. Tenemos a la Unión Europea, el cual es un mercado clave para exportaciones e importaciones con China, ya que llevan muchos años de acuerdos comerciales y de socios. ¿Qué afectaciones tiene la decisión que tomó Donald Trump en los últimos años con respecto a los aranceles con China? Sabemos que tiene mucho que ver, ya que los dos principales conflictos fue entre China y Estados Unidos. Para empezar, se puede ver una fuerte recaída en las exportaciones de China hacia Estados Unidos, que ha reducido aproximadamente en un 20%. Igualmente que las importaciones que China traía desde Estados Unidos, tanto como por la subida de los aranceles que llegan a casi un 145%, y también como represalia de China, haciendo fuerte contra la decisión que tomó Donald Trump. Esta decisión también ha generado presión sobre el crecimiento económico chino. Ha hecho una reconfiguración de cadenas globales de valor y ha incentivado a varias empresas a mitigar su producción fuera de China.
Sin embargo, esto no fue tan catastrófico para China, debido a que China está implementando la diversificación de mercado y sabemos que China tiene un fuerte mercado, ya que es potencia mundial. Tiene un mercado interno muy sólido y ajustes en sus cadenas de suministro y técnicas de mercado que les ayudan a mitigar el riesgo, y aunque persisten los riesgos a mediano plazo, si los aranceles continúan o aumentan, especialmente para la competitividad exportadora. Bueno, a continuación les vengo a hablar sobre la deuda pública de China. Medida bajo los criterios oficiales, esta se ubica en un torno del 88% del PIB. Sin embargo, cuando se incorporan los pasivos de los gobiernos locales, los bonos especiales y denominación deuda oculta, tenemos una asociación principal a la Local Government Finance Vehicles, la cual también se le puede decir la LGFV. Esto era porque diversos estudios estiman que el nivel real de endeudamiento podría situarse entre el 100 al 120% del Producto Interno, evidenciando un pasivo fiscal significativo más elevado que el reportado oficialmente. En respuesta a la desaceleración económica, tenemos la crisis en el sector inmobiliario y a las presiones derivadas de los aranceles internacionales. El gobierno central ha incrementado la emisión de instrumentos de la deuda, incluyendo aproximadamente 6 billones de yuanes en unos llamados bonos especiales. Esto fue programado para el periodo 2024-2026. Estas emisiones buscan fortalecer la inversión pública y compensar la caída de los ingresos a nivel subnacional. Si bien el gobierno sostiene la deuda, sigue siendo sostenible, relativamente menor que las otras economías avanzadas, pero siguen con el riesgo estructural un poco relevante, especialmente por la debilidad fiscal de numerosos gobiernos locales. Y esto también contiene la reducción de sus fuentes de financiamiento en términos generales. El nivel de endeudamiento es elevado, pero actualmente contiene una acumulación un poco vulnerable que podrá generar presiones significativas sobre la estabilidad macroeconómica si el crecimiento no logra consolidarse bien de manera un poco más estructurada en la economía de China. Monetarias. El Banco Popular de China planea mantener una liquidez razonable y abundante, bajar los costos de financiación y utilizar herramientas de política monetaria estructural para estabilizar el mercado inmobiliario y de capitales. El objetivo de crecimiento refleja la firme voluntad de las autoridades de impulsar la expansión económica en el contexto de la guerra arancelaria de Trump y las incertidumbres en torno a las relaciones entre China y Estados Unidos. China sigue apostando por su estrategia de doble circulación, fortalecer el mercado interno como motor de clave de crecimiento, a la vez que mantiene su integración internacional. Parte del estímulo fiscal va precisamente a impulsar el consumo interno. Además, también que tiene un foco claro en la innovación tecnológica. China está destinando recursos a investigación y desarrollo, así como a empresas pequeñas y medianas tecnológicas para construir un sistema industrial moderno. No se ha adoptado un tipo de cambio fijo ni una devaluación agresiva, lo que sugiere un equilibrio entre estimular la economía y evitar las salidas de capital. Conclusiones. La economía de China supera ampliamente a Colombia tanto en tamaño como en capacidad productiva. China es una potencia industrial y exportadora, mientras que Colombia mantiene una estructura más concentrada en bienes primarios. En las últimas décadas, China ha mantenido tasas de crecimiento significativamente mayores, impulsadas por inversión, manufactura y urbanización masiva. Colombia presenta un crecimiento más moderado y estable, pero con mayores limitaciones estructurales en infraestructura, productividad y diversificación exportadora. China suele mantener niveles de inflación más controlados debido a su mayor capacidad de intervención estatal y su sistema financiero altamente regulado. Colombia, con un banco central independiente, maneja políticas monetarias enfocadas en estabilizar precios, pero su inflación es más susceptible a choques externos y a la devaluación del tipo de cambio. En conclusión, la comparación muestra dos economías con estructuras, capacidades y retos completamente distintos. China opera con una potencia global con alta productividad y fuerte intervención estatal. Colombia, por otro lado, con una economía emergente dependiente de materias primas y con mayores vulnerabilidades externas. Thank you. In Chinese, 谢谢。